Buenos días a todos los Javerim, a todas las Javerot. Buenas noches. Comenzamos como siempre pidiendo por la salud de los enfermos y por el bienestar de sus familias, que a veces nos olvidamos su sufrimiento, su dedicación, la inversión del tiempo, sus dificultades. Entonces vamos a pedir también por el bienestar de las familias que acompañan a los enfermos en momentos difíciles. En particular a los Javerim de nuestro grupo que hoy no pueden ingresar, Refuah Shleima. En otro tema, agradezco enormemente los buenos deseos y los conceptos que me hicieron llegar algunos Javerim de este curso. Son un aliento para seguir estudiando e investigando y para compartir alegremente los descubrimientos que vamos haciendo con ustedes. Gracias a ustedes, a vuestro estímulo, los descubrimientos se pueden lograr con más alegría. Pues ahora a lo nuestro, que es revisar hoy métodos de enseñanza y elementos del proceso que facilitan el aprendizaje inspirados en Rabbi Akiva, que Javerim y Javerot, recordemos, a veces nos olvidamos, que ya en el siglo II usó métodos de enseñanza y elementos de proceso que ejercitaban las facultades mentales y auditivas de sus estudiantes y su imaginación y cuerpo. Al final de la clase vamos a poder ver algunos ejemplos de la Gemara. Lamentablemente no tenemos tiempo para desarrollar todo. Ya vamos por el 9º encuentro y siento a veces que estamos en el principio y la duda es hasta dónde tenemos que profundizar y hasta dónde nos podemos dar el lujo de esperar que cada uno pueda encontrar la base y la fuente de lo que vamos desarrollando aquí, incluso críticamente. Miren, Javerim y Javerot, de Rabbi Akiva aprendimos que no puede ni debe haber un solo camino de aprendizaje, que lo importante no es el conocimiento del maestro, sino su relación con el alumno y su capacidad de estimularle a hacer preguntas, que las respuestas tampoco pueden ser universales y que el alumno debe saber que el maestro no es el dueño único de la verdad. Rabbi Akiva formó y enseñó el judaísmo rabínico y sus métodos de enseñanza y elementos del proceso brindan una excelente fuente para enseñar también a los profesionales de hoy, para ayudar a sus estudiantes cómo hacerlo, para poder poner en práctica lo que aprendieron en el aula, ya que este ha sido el objetivo principal del judaísmo rabínico durante siglos que se remontan a antes de nuestra era. Un aprendizaje sin práctica es algo vano. Rabbi Akiva es un candidato ideal para estudiar, ya que se lo considera el padre del judaísmo rabínico. Esto es notable teniendo en cuenta que Rabbi Akiva, no nos olvidemos nunca, fue un hombre ignorante de la Torá durante la mayor parte de su vida adulta. Era un ignorante o se le consideraba un ama haaretz. Ya vimos el significado de este concepto en reuniones anteriores. Las historias sobre sus inicios en el aprendizaje de la Torá también ya sabemos y lo vimos, son variadas. No obstante, a Rabbi Akiva se le atribuye, todos le atribuyen la sistematización de la Mishnah y, lo más importante, que fue un educador de adultos y no de simple adultos, sino de las personalidades más inteligentes y preparadas de su generación. Akiva se destacó más allá de sus colegas y maestros en el tema de la comprensión y la enseñanza de la Torá. La enseñanza era de suma importancia para él. De hecho, Rabbi Akiva argumentó que uno debe continuar enseñando, como decimos en la Tfilá, Lilmot ulelamet, lishmor vela'asot, incluso, y esto es muy importante, en la vejez, que se debería seguir, según él, lo que nos enseña el libro de Coelet 11:6, el libro de Eclesiastés, que dice, miren ustedes qué buena, qué hermosa poesía, para mí es una poesía. Dice así en una buena traducción: por la mañana, dice Coelet, siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno.
Malcolm Knobles es conocido por nosotros como el padre de la andragogía. Andragogía es el conjunto de técnicas de enseñanza orientadas a educar a personas adultas, en contraposición de la pedagogía, que es la enseñanza orientada fundamentalmente a los niños. Y al igual que Rabbi Akiva, el doctor Knobles fue un educador para adultos. Con casi 2000 años de diferencia y de distancia, ambos practicaban a su manera una filosofía de la educación, tema que lamentablemente en nuestra época no se sigue desarrollando como se debería. Ambos hombres, con la diferencia del tiempo, de la cultura, del espacio, utilizaron métodos y procesos de enseñanza, pero a diferencia de Knobles, la filosofía rabínica de la educación de adultos de Rabbi Akiva y sus métodos de enseñanza y elementos de proceso aún no han podido terminar de ser descubiertos y mucho menos de ser sistematizados. Si alguien podría tomar esa tarea sobre sí, haría una contribución maravillosa para todos, no solamente para nosotros los judíos. Y aunque Akiva dirigió una academia en Bnei Brak, se sabe poco sobre su metodología para enseñar a los adultos. Este es un estudio de investigación cualitativa que utilizó la historiografía, que es el arte de escribir la historia, o la investigación histórica en particular, como la principal herramienta de recopilación de datos sobre este tema de la historiografía y la forma de poder entender el pasado. Ya hemos agotado probablemente muchas frases porque nos da siempre la sensación que nos falta algo. Comparemos los avances de Knobles, que es casi un contemporáneo nuestro, citando su voz, que es lo que voy a utilizar a continuación, y sus principios que se aplican al aprendizaje de adultos, y a medida que avancemos, compararemos la educación de Rabbi Akiva con la que él propone hace muy poco tiempo atrás. Empecemos por el autoconcepto. A medida que una persona madura, su autoconcepto pasa a ser una personalidad dependiente, de ser una personalidad dependiente, a convertirse en un ser humano autodirigido. Repito, porque es un buen inicio. A medida que una persona va madurando, su autoconcepción pasa de ser una personalidad dependiente del otro a ser un ser humano autodirigido e independiente. ¿Cuál es la experiencia de aprendiz adulto? A medida que una persona madura acumula una creciente reserva de experiencia, la convierte en un recurso cada vez mayor para el aprendizaje. Es decir, para un mejor aprendizaje no hay nada mejor que una reserva de experiencia vital. Y ello nos va a llevar a una disposición o a una predisposición para aprender. A medida que una persona es madura, su disposición para aprender se orienta cada vez más a las tareas de desarrollo de sus roles sociales. Vamos a repetir, la disposición para aprender se orienta cada vez más a las tareas de desarrollo de sus roles sociales. ¿Qué pasa con la orientación al aprendizaje? Nuevamente, a medida que una persona es madura, su perspectiva temporal cambia de ser una aplicación pospuesta del conocimiento a una aplicación inmediata. Como resultado, su orientación hacia el aprendizaje cambia de ser una orientación centrada en el sujeto a una orientación centrada en el problema que hay que resolver. ¿Y qué pasa con la motivación para aprender? A medida que una persona madura, la motivación interna para aprender se vuelve más intensa. Paradójicamente, los alumnos deben, según Knobles, siguiendo consciente o inconscientemente a Rabbi Akiva,
deben participar en la planificación y evaluación de su instrucción y no recibir todo prefabricado. Fíjense ustedes lo que pasa en nuestros días, también en nuestros días, cuando el moré o el maestro, el profesor, sobre cuestiones de judaísmo y sobre otros temas, de pronto viene y da todo masticado, elige qué es lo importante para el otro sin escucharlo, sin hablar con él, sin evaluar cómo va el proceso de instrucción. Incluso nosotros en este curso, en más de una oportunidad, cometemos el mismo error. La experiencia, Haverim, Haverot, incluidos los errores, proporciona la base para las actividades del aprendizaje. La experiencia también de los errores y quizás más que de ninguna otra cosa, de los errores. Los adultos están más interesados en aprender temas que tienen relevancia e impacto inmediatos, lo habíamos visto hace unos minutos, en su trabajo o en su vida personal. El aprendizaje de adultos se centra en los problemas más que en el contenido. Sacamos estas conclusiones cuando estudiamos en el Talmud de Babilonia, que se compone, como ustedes ya saben, de la Mishnah y de la Gemara, y que sirvió como fuente principal lo que se completó entre el siglo IV y V de la Era Común y los métodos y procesos de enseñanza de la Tosefta, que fueron los suplementos de la Mishnah compilados desde mucho tiempo atrás incluso, que son leyes atribuidas a las autoridades mencionadas en la Mishnah, porque no todos los actores de la Mishnah ni de la Gemara vivieron en el mismo tiempo, ¿verdad? Y en general sigue el programa y la organización temáticos de la Mishnah, es decir, la Tosefta es un complemento muy interesante. Pero ambas obras fueron el resultado de la labor de estudiosos, de eruditos judíos, en su mayoría casualmente de lo que nosotros llamamos el Talmud Yerushalayim, de lo que en aquel entonces es considerado como la Palestina. Más que de Babel, quienes recopilaron, evaluaron y correlacionaron las tradiciones más importantes de un muy vasto y muy heterogéneo cúmulo de materiales que se comenzó a elaborar de los tiempos de Ezra a Sofer, cerca del año 450 antes de la Era Común. La Tosefta se había compilado incluso desde aquel entonces para complementar lo que se incluyó en la Mishnah y no en la Tosefta, para completar la Mishnah mediante la preservación del material que en un momento pudo haber sido sentido como marginal o contradictorio. Ahora, Rabbi Akiva enseñó, recordemos, otra y otra vez en el siglo II, y hasta su muerte terrible en el año 135, como vemos en el tiempo, no había imprenta. Por lo tanto, lo que rescatamos de él ya también vimos, forma parte de la historiografía, el arte ese de escribir una historia escarbando en el pasado. Así, Haverim, surgieron varios de los métodos de enseñanza de Rabbi Akiva, incluidos el debate, las preguntas y respuestas, la narración de historias, el uso de compañeros de estudio, los gritos, en realidad el estudiar en voz alta, que hoy día nosotros muchos solemos estudiar para adentro, como algunos hacemos la tfilá para adentro, y no en voz alta, y otros pueden recordar y memorizar estudiando en voz alta. Donde estaba Rabbi Akiva había voz alta y también había a veces gritos, y no pasa nada si se grita en la mitad de una clase en el fervor de la contienda y del debate. Las conferencias, la entrega de sermones, ojo, hay que hacer tal y tal cosa, y cánticos. Quien va a una yeshiva, pasa por la ventana de una sala de estudios de una yeshiva, va a ver de qué manera los alumnos, no importa en qué idioma, cuando leen y estudian la Gemara y la Mishnah, lo hacen cantando con un canto muy especial, lo hacen con movimientos en la mano, lo hacen moviendo el cuerpo. Es decir, hay una especie de sumergirse en el conocimiento en forma total.
Vale la pena señalar que estos debates en tiempos de Rabbi Akiva estuvieron lejos de ser corteses, lejos de ser apropiados, porque eran muy, pero muy intensos. Este era un entorno estrictamente de enseñanza y aprendizaje oral. Entonces, tomar nota, por ejemplo, no estaba permitido porque era considerada la única voz y viva voz de la Torá, la voz del rabino. ¿Y qué quería decir tomar los apuntes? Aunque nosotros hemos visto en nuestro tiempo Gemarot, que en los márgenes tienen escrituras, incluso sobre los cuadernillos que escribía Rashi, que en definitiva no fueron escritas para ser publicados, no fueron escritos para ser publicados, sus hijas los rescataron y hoy tenemos a Rashi gracias a esos apuntes. Los elementos del proceso de Rabbi Akiva incluyeron la preparación intelectual y la creación de un entorno propicio para el aprendizaje, muy lejano de los pupitres y los alumnos sentados, incluso cuando se sientan hoy alrededor de mesas en forma individual, tratando de buscar un acercamiento. Ahora, Javerim, Javerot, la educación de adultos es una experiencia personal. Es decir, la información se intercambia de persona a persona en el contexto educativo. Y en la tradición de la Yahadut, del tiempo rabínico, el maestro era el centro de este intercambio de información. Como tal, tenemos que preguntarnos, ¿quién es exactamente la persona que está detrás de Rabbi Akiva o dentro de Rabbi Akiva y al lado de Rabbi Akiva? Si bien nuestra enseñanza se enfocará y examinará a Rabbi Akiva como pastor y aprendiz adulto, vaya, vaya, Moshe también fue pastor cuando era niño o cuando era joven. Es una virtud que en el tiempo moderno parece limitada a personas que tienen aparentemente menor conocimiento, pero poder ser pastor no puede serlo cualquiera. Entonces, vamos a ir en unos minutitos más a mencionar varios comentarios concretos que van a brindar una idea más afilada de quién era Rabbi Akiva como persona. Específicamente, Javerim, Rabbi Akiva irradiaba bondad. Fue generoso, genuino, sensible con sus discípulos y fue un educador humilde o un humilde educador. Muchos de los discípulos de Akiva reconocieron su bondad de corazón. Algunos se sorprendieron por sus respuestas, por sus actitudes, por su conducta. Los desconcertaba. Sin embargo, lo más notable, miren ustedes esto, es que Dios reconoció su bondad de corazón. Lo vamos a ver ahora en unos ejemplos. Como ilustración de la bondad de Rabbi Akiva, un ejemplo será suficiente. Miren, Javerim, todo Israel estaba sufriendo debido a la falta de lluvias. Y se organizaron, cosa que hasta nuestros días se siguen haciendo cuando no tenemos lluvias a tiempo, ayunos. Pero los ayunos organizados a nivel nacional en su tiempo no sirvieron para nada. Y entonces aparece nuestro amigo Rabbi Eliezer, que fue el maestro de Rabbi Akiva, que fue el maestro que lo despreció, y ya sabemos luego su reconciliación, lo vimos hace muy pocos días atrás. Y Rabbi Eliezer recitó 24 oraciones, 24 brajot, pero no recibió respuesta divina. Entonces Rabbi Akiva se acercó a él y simplemente dijo: Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, no tenemos más rey que tú. Padre nuestro, Rey nuestro, por ti, Padre nuestro, ten compasión de nosotros. ¿Y qué pasó? Inmediatamente cayeron las lluvias. Nosotros podemos preguntarnos, como se preguntaron en su época los Jajamim, ¿por qué no fueron respondidas las oraciones del gran maestro Rabbi Eliezer? ¿Y por qué las oraciones del discípulo Rabbi Akiva fueron sí respondidas? Tengamos nuevamente en cuenta en este relato que Akiva es el discípulo y Rabbi Eliezer es el maestro. La explicación vino de una voz celestial que dijo:
no porque Rabbi Akiva es más grande que Rabbi Eliezer, en conocimiento, por decir algo, sino porque es más bondadoso. Abran ustedes, cuando puedan, la Gemara en el Talmud de Babilonia, Ta'anit 25b. Los Jajamim enseñaron, ocurrió un incidente que involucró a Rabbi Eliezer, quien decretó un ciclo completo de 13 ayunos a la congregación, al pueblo, pero igual no sirvió, no llovió. Al final del último ayuno, la congregación, los que estaban ahí reunidos, los que estaban congregados, comenzaron a salir de la sinagoga. Él les dijo, ¿ya prepararon vuestras tumbas? ¿Habéis preparado tumbas para ser enterrados? Porque si no llueve, todos vamos a morir de hambre. Todo el pueblo se echó a llorar y cayó lluvia. Hubo otro incidente que involucró a Rabbi Eliezer, quien descendió para servir como líder de la oración, lo que hoy llamamos Hazán, ante el arca en un día de ayuno. Javerí, mañana tenemos día de ayuno. Y cuando estuvo ahí recitó 24 bendiciones, pero no recibió respuesta. Rabbi Akiva descendió ante el arca, utilizó el término talmúdico de descender ante el arca, porque el lugar de la oración debe elevarse desde las profundidades. Entonces las viejas sinagogas construían el lugar del Hazán a un nivel más bajo que el de la congregación. Por lo tanto, cuando hablamos aquí, decimos que Rabbi Akiva no subió a la bamá o a la bimá, sino que descendió ante el Aarón, porque desde ahí abajo se podía elevar la oración mejor. Bajó después de Rabbi Eliezer y dijo, Otpam, Padre nuestro, nuestro rey, no tenemos otro rey que tú. Padre nuestro, Rey nuestro, por ti, ten piedad de nosotros. Y la lluvia cayó de inmediato. Los Jajamim empezaron a murmurar entre ellos. ¿Qué se respondió desde las alturas a Rabbi Akiva, mientras que a su maestro Rabbi Eliezer desde el cielo no se le dio lo que estaba pidiendo? Entonces emergió una voz divina, un bat kol, y dijo, no es porque este sabio Rabbi Akiva sea más grande que el otro Rabbi Eliezer, sino, oigan bien, Javerim, oigan muy bien, sino que Akiva sabe perdonar y Rabbi Eliezer no sabe perdonar. Dios respondió a la naturaleza comprensiva e indulgente de Rabbi Akiva, en especial enviando lluvia de la manera en la que imploró, porque él imploró comprensiva e indulgentemente. Miren, es un gigante desafío hablar y conceder al otro lo que se recibe. Pero quien no es comprensible, no es flexible, no es deferente, no es contemporizador, ni compasivo, ni clemente, ni misericordioso, ni magnánimo, ni humano, ni pío, ni benévolo, ni benigno, ni suave, ni dulce, ni indulgente, no puede pedir al otro que lo sea. No puede pedir que el otro se comporte así, porque el otro se va a comportar tal cual como el que está pidiendo, el que está rogando es. El genuino Rabbi Akiva era bastante observador y se preocupaba por sus discípulos. En otra historia, un día, los talmidim, los estudiantes de Rabbi Akiva, estaban sentados con la cara alargada. Y Rabbi Akiva les preguntó, ¿qué les pasa? ¿Por qué están así? En otra ocasión, uno de sus alumnos se enfermó. Si bien muchos de los sabios no atendieron al estudiante enfermo, Rabbi Akiva no solo fue a visitar a su alumno, sino que también limpió la habitación del discípulo y se ocupó de sus necesidades. Cuando el alumno enfermo se recuperó,
le dijo a Rabbi Akiva: Rabí, me has salvado la vida. Ese relato tan simple tiene una fuerza muy especial. Características de un maestro muy especial. Hoy día en el salón de clase los maestros pasan clases, o el celador o el preceptor. Vino, no vino, y difícilmente, incluso en tiempos de pandemia, si no fuese por el interés y la psicosis de que no, Haz Shalom, vayamos a contagiarnos, tampoco vamos a averiguar, y tampoco llamamos al enfermo, tampoco lo vamos a visitar, y no solamente por temor a la infección. En otro momento, Rabbi Akiva enseñó: quien no visite a los enfermos puede ser culpable de derramamiento de sangre. Como que, aparte de todo lo que nosotros ya sabemos, que quien va a visitar a un enfermo le quita una sexagésima parte de la enfermedad consigo, es decir, que en la medida en la cual la gente va a visitar al enfermo lo hace sentir mejor, lo sana. Sino que Akiva iba más lejos y dijo que quien no visita al enfermo puede ser culpable de derramar a su sangre, por muchas razones, y vosotros sabéis perfectamente cuáles son, porque todos pasamos y sabemos historias de este tipo. En la Gemara en Nedarim 40a leemos: Rav Helbo cayó enfermo. No hubo nadie que viniera a visitarlo. Rav Kahana les dijo a los sabios: ¿no sucedió de esa manera el incidente que involucró a uno de los estudiantes de Rabbi Akiva que se enfermó? En ese caso, los sabios no entraron a visitarlo. Y Rabbi Akiva sí entró a visitarlo e instruyó a sus alumnos para que lo cuidaran. Y como barrieron y rociaron agua en el piso de tierra delante del estudiante enfermo, se recuperó. El estudiante le dijo a Rabbi Akiva: mi maestro, me reviviste. Estos son textos muy parecidos entre sí, que probablemente relaten el mismo incidente de otra manera, o quizás hagan referencia a dos historias diferentes. Rabbi Akiva salió y enseñó: con respecto a cualquiera que no visita a un enfermo, es como si estuviera derramando sangre, ya que podría ser que el enfermo no tenga a nadie que lo cuide. Si no tiene visitantes, nadie sabrá su situación y por lo tanto nadie acudirá en su ayuda. Habrá un pretexto. Yo alguna vez lo experimenté personalmente, cuando a un muy cercano le pregunté: ¿y por qué no fuiste a visitar a fulano? Y me dijo: porque fulano no me avisó. Entonces a lo mejor no quería verme. Ya fallecieron los dos, pero da para pensar también este ejemplo. Rabbi Akiva sabía que el Talmud, los sabios, la Torá, el judaísmo rabínico, valoraba las visitas a los enfermos. Rabbi Akiva era tan rico en un momento de su vida, ya lo vimos, como su contemporáneo Rabbi Tarfón. Pero a diferencia de Rabbi Tarfón, también lo vimos, Rabbi Akiva fue generoso con su riqueza. Del Midrash obtenemos un relato que dice así: una vez que Rabbi Tarfón le dio a Rabbi Akiva 600 centenarios de plata y le dijo: ve y compra un campo para que podamos trabajar en la Torá y ser sostenidos por los ingresos del campo. Rabbi Akiva tomó el dinero y se lo dio, se lo repartió a escribas, a sofrim pobres, a maestros y a otras personas que trabajan enseñando la Torá, estudiando la Torá. Después de un tiempo, Rabbi Tarfón y Rabbi Akiva se vieron, estuvieron juntos un rato, y Rabbi Tarfón le preguntó a su amigo Akiva: ¿compraste el campo que te pedí que hicieras? Akiva contestó: sí, compré. Rabbi Tarfón le dijo: ¿me lo puedes mostrar? Sí, respondió Rabbi Akiva, y lo llevó a ver a los pobres escribas, maestros y aquellos que estudian la Torá. Rabbi Tarfón le preguntó: ¿una persona regala algo por nada? ¿Qué voy a obtener por mi dinero? Akiva respondió:
es con David, Melech Israel, de quien está escrito que él da gratuitamente a los pobres su beneficencia y ella dura para siempre. Y su cuerno, es decir, su honor, es exaltado en honor, dice Teilim 112:9. O el mismo pasuk en otra traducción, reparte, da a los pobres, su tzedaká permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Eso significa que en este mundo, su cuerno es exaltado en honor, y en el mundo venidero, su beneficencia dura para siempre. Ese relato lo tomé de Vaikra Rabá 34:16. Si bien Akiva consideraba que la erudición era de primordial importancia, sin embargo, siempre fue sensible a la obligación de sus discípulos con sus familias. Dos de los jóvenes que se sentaron frente a él, frente a Rabbi Akiva, Shimon ben Yochai o Bar Yochai y Hanina ben Hakinai, habían dejado sus hogares para dedicarse por completo a sus estudios. Un buen día, Akiva le dijo a Hanina ben Hakinai: tu hija seguramente ya debe estar en edad de casarse. Por lo tanto, dirígete a tu casa y cásala. Rabbi Akiva no solo era bondadoso, genuino, generoso y sensible, características para un maestro que enseña con el ejemplo, sino que también era un hombre humilde. Una ilustración demostrará su humildad. Una matrona le prestó a Rabbi Akiva una gran suma de dinero que se necesitaba para su escuela. Akiva le dio su palabra que le devolvería el dinero, pero se enfermó y no pudo pagar a tiempo. Cuando Akiva se recuperó, le llevó el dinero a la matrona y comenzó disculpándose por su tardanza. La disculpa de Rabbi Akiva a una mujer es significativa, considerando que las mujeres ocupaban, cuántos siglos después siguieron ocupando, un lugar bajo en la escala socioeconómica. Así fue en la antigüedad, ¿verdad? La bondad, la autenticidad, la generosidad, la sensibilidad y la humildad de Akiva hablaban de su carácter, como en el caso de preocuparse por su discípulo que estaba estudiando y se había olvidado que había llegado el momento de que su hija debía formar familia y lo sacó de la casa de estudios porque el orden de prioridades en la vida para él era ese, pese a que para Rabbi Akiva el estudio era lo más importante. Veamos este ejemplo de su perspicacia organizativa que tuvo implicancias de gran alcance para muchas generaciones póstumamente. Javerim, Akiva fue catalogado como el autor de la sistematización de la halajá. Esta no fue una hazaña pequeña, ya que la halajá es el corpus de fallos legales autoritativamente vinculantes de la ley oral y escrita. Y Akiva no solo trajo organización a la halajá, sino que también, como se dijo anteriormente, fue el arquitecto de la Mishnah. Es decir, los 6 órdenes, Sdarim, o tratados de la Mishnah, se remontan a la habilidad organizativa e intelectual de Akiva. Además, fue la capacidad de Akiva para clasificar la amplia gama de conocimientos contenidos en la ley oral en un patrón específico. Y ese patrón no solo se usó para la compilación de la Mishnah por el distinguido alumno de Rabbi Akiva, Rabbi Meir, sobre el cual se dice que una Mishnah que no tiene nombre de su autor le pertenece, tema que hablé con Pedro aquí presente hoy, gracias a Dios, hace unos días atrás, sino que también se usó para un patrón específico de la Mejilta, de la Sifrá, del Sifrí, de la Agadá, es decir, de que el modelo sirvió para textos que se fueron haciendo mucho tiempo después. Bueno, vamos a detenernos aquí un instante para que ustedes puedan acotar sus pensamientos, poder decir qué es lo que sienten, poder preguntar y poder negar, discutir, mostrar vuestro desacuerdo. Así que... בבקשה, חברים.
Si hay alguien que quiere participar, preguntar, acotar, reflexionar, invitados. Alisa, por favor. Sí, Rab, vos comentaste justamente que Rabbi Akiva era genuino, bondadoso, generoso. Y cuando hablaste de Bikur Jolim, que evidentemente es mitzvah, a mí se me apareció una cosa muchísimo más amplia a partir de lo que habías dicho en un comienzo de la práctica, donde Rabbi Akiva está cuando el otro lo necesita, ¿no? Sea enfermo y se me amplió o más, ¿no? Es decir, esta conexión a partir de, a lo mejor, no sé, la identidad de Moré, de entregar y de un comportamiento que tiene que ver con el gran afecto hacia el otro, incluso con el amor a Elohim en la tefilá, ¿no? Para las lluvias. Entonces me parece que hay como una proyección más allá de como de toda mitzvah. ¿Se entiende lo que digo? Yo entiendo, supongo que los Javerim también entienden. Lo que yo dado que estamos hablando de Rabbi Akiva, lo tengo que nombrar. Y yo me pregunto, y nos preguntamos, todos nos podemos preguntar, ¿quién de nosotros cuando era alumno en la primaria, en la secundaria, o en la preparatoria, ya no hablo de la universidad, no hablo tampoco de la yeshiva, si estaba enfermo recibía la visita de su moré, de su maestro, de su maestra? ¿Quién tuvo esa experiencia? Yo no recuerdo en mi vida haberla tenido. Tampoco recuerdo que algún maestro, si yo falté en la secundaria unos días, levantó el teléfono para preguntarme cómo estaba o por qué no había venido. Entonces, aquí marcamos nosotros una pequeña diferencia. Pese a que ahora, en nuestra época, gracias al corona, que después de todo tiene cosas sumamente buenas, nosotros sí más proactivamente nos interesamos en saber del otro. Cuando alguno de los alumnos que viene siempre a estas reuniones de pronto desaparece por 2 o 3 días, estamos preocupados. Y hoy, por ejemplo, el caso fue al revés, de que varios Javerim que están enfermos me llamaron o me escribieron por WhatsApp para decirme que no iban a venir por esa razón. Estábamos hablando de educación de adultos. Si nosotros queremos que la educación penetre profundamente en el sentimiento del otro, porque sin identificación de sentimientos no puede haber educación, porque no es solamente cognitiva la educación, sino tiene que ver con eso. Y si a partir de ahí no hay práctica que se pueda no relatar, sino ver tangiblemente, porque uno imita lo que ve. Yo puedo venir y decirles a ustedes, como muchos maestros y muchos sacerdotes y muchos rabinos, le dicen, tú tienes que hacer tal y tal cosa, pero él lo niega con su actitud. Entonces, tenemos aquí un modelo que en el año en el cual estamos viviendo parece revolucionario. Es decir, tener que ir y decirle a los maestros, si tú quieres ser un maestro que puedas educar como corresponde. Olvidemos la religión, olvidemos a Dios por un instante. Por un lado, da el ejemplo. Por otro lado, involúcrate en la salud física y mental del otro. Nosotros, los que vivimos en Israel, estamos en estos días con un alumno de 15 años. De una de las escuelas, dicen los relatores de la televisión, de las buenas escuelas de Tel Aviv. Y los israelíes, o quienes habitamos en estos momentos en Israel, que están aquí presentes, ya deben estar cansados de escuchar lo mismo. Y el niñito de 15 años, aparte de agredir físicamente y sobre bullying y demás, violó a Javerot de la clase, es decir, a niñas de 14 y 15 años, a 4 o 5 niñas. Y yo vi al director hablando de espaldas a la televisión diciendo, no me di cuenta que era ese niño. Ese niño lo habían cambiado de escuela. Vale la pena, si tuviéramos otra vez tiempo infinito, podríamos hacer un estudio de ese caso. Y me dio ganas de llorar. ¿Pero dónde estuviste? Porque si él hubiera estado involucrado con los alumnos y con ese alumno,
hubiera podido avisorar con anticipación que algo tenía que hacer, que algo debía pasar. Hubiera tenido que hablar con los padres, hubiera hablado con las niñas que fueron violadas brutalmente a esa edad y que seguramente les vio los rostros, pero no supo leerlos. ¿Y por qué? Porque no había ningún contacto. Entonces, esa es una pedagogía. Cuando hablamos de pedagogía de adultos, yo como adulto espero que cada uno de los maestros míos, yo espero también que mis colegas, espero también que mis alumnos estemos tan involucrados que podamos saber nuestros sentimientos, si tenemos un día de alegría, de depresión, si estamos enfermos, si necesitamos algo. Algo muy simple, si por ahí estamos solos, si necesitamos que alguien nos levante el teléfono y nos hable. Ok, ¿hay alguien más? Estoy mirando. Parecería que no. José Manuel escribió en el chat. Si puedes leer o te leo. No, hoy se varió mi chat también, por suerte. Tal vez un principio básico relacionado con lo tratado puede ser lo que se conoce como Hakarat Hatov, que permite, mediante el reconocimiento de todo lo bueno, que nuestro corazón se enternezca. La Hakarat Hatov, mi querido José Manuel, tiene un significado quizás alágico más preciso, si me permites, que es poder decir gracias, el reconocer el bien que uno recibe del otro. No es solamente en el reconocimiento de todo lo bueno que hay en forma abstracta, sino si yo estoy, José Manuel, necesitando un vaso de agua y tú me lo alcanzas, es poder agradecerte mirándote en los ojos. No quiere decir que te tenga que pagar, pero poder reconocerte no solamente a ti, poder reconocer a los gobiernos, a los policías, poder reconocer a los maestros, poder reconocer a los médicos. Nosotros en esta época del corona tenemos un fenómeno muy particular. Familiares de pacientes golpean a enfermeros en Israel y a médicos los lastiman en una forma terrible, toman por asalto hospitales donde están internados sus familiares quejándose por lo que fuese. Muy bien, pueden tener razón de quejarse, aunque esa no sea la forma. Pero yo quiero saber cuántos, una vez restablecidos, van al hospital, que los hospitales públicos por los cuales no pagaste nada, a decirle gracias a la enfermera, gracias al médico, gracias al cirujano, gracias al anestesista. Eso es el Hakarat Hatov. Natalio, ¿saludas o quieres hablar? No, quería hacer un comentario, una pregunta nada más. No me quedo claro esto. Yerachmiel, en algún momento vos dijiste, casi empezaste el shiur, dijiste que Bnei Akiva se le puede decir que fue el creador del judaísmo rabínico, de alguna manera. Me parece que ese fue el término, el concepto. Sí. ¿No es cierto? Esto, de alguna manera, no es quitarle peso, quitarle valor a todos aquellos anteriores a Rabbi Akiva, no sé, desde la época de las zugot, de las parejas, Hillel, Shammai, Antígonos y Zucos, todos aquellos anteriores a él, que también fueron construyendo esta casa de ladrillo gigantesca. Mira, no hay ninguna duda que cuando nosotros tratamos de destacar a alguien, damos la sensación que desconocemos a los demás. El hecho de que Rabbi Akiva, no solamente él, también Rabbi Yehuda Hanasí, también Rabbi Meir y otros, establecieron la sistematización y que ayudaron, gracias a la sistematización, también la compilación. Porque cuando hablamos del judaísmo rabínico, hablamos en definitiva de la Torah Shebe'al Peh. La Torah Shebe'al Peh no debía ser escrita, se llama Torah Shebe'al Peh porque debía transmitirse exclusivamente en forma oral de generación en generación. Sin embargo, cuando se vio el peligro de que la Torah oral iba a desaparecer, se transgrede ese principio y se escribe. ¿Y qué pasa cuando se escribe? Cuando tú tienes un texto escrito no puedes borrarlo y cambiarlo. Entonces se produce un anquilosamiento. Ahora, cuando se cierra la Mishnah y entonces la Torah oral empieza a sufrir, se sigue haciendo Torah oral y varias generaciones después se escribe
la Gemara, y después vuelve a seguir la Torá oral rompiendo sus diques. Pero para eso hacía falta una compilación. ¿Qué es el Shulchan Aruch? El Shulchan Aruch, más que una creación, es una compilación. ¿Qué es la obra fundamental de Rambam? Lo filosófico, sus tratados de medicina, infinidad de obras que hizo, pero nosotros lo tomamos como base, junto con el Sefer HaChinuch, por la metodología de la compilación y la numeración. Nosotros en nuestro Beta Knesset estudiamos Sefer HaChinuch. Ahora, estamos convencidos que tenemos 613 mitzvot, sin embargo, hace poco un rabino muy culto aquí en Israel me trajo un tratado, queriendo que yo lo tradujese al español, ¿sobre qué? Sobre las 800 y algo mitzvot de la Torah. Porque llegó a la conclusión de que hay 800 y algo más. Y yo puedo decir, no, la Torah no tiene ni 613 ni 800, sino 200. Pero no tiene ninguna importancia, porque la organización vale por sí, no importa el resultado de la organización. Veo detrás de las espaldas de José Miguel, no sé si libros en la vitrina que tienes detrás de tus espaldas. Ahora, tú los puedes colocar en 2 estantes, los puedes colocar en 3 estantes, lo puedes colocar en el piso incluso, pero se necesita una sistematización. O lo pones por alfabeto, lo pones por cantidad de páginas, o lo pones por color de la encuadernación, no importa. Lo importante que hizo Rabbi Akiva fue ayudar a esa sistematización. No sé si me explico, Natalia. Ahora, de ahí surgen las compilaciones. Codificar significa eso, y si no hubiera habido codificación, nosotros igual estaríamos vivos haciendo Torah Shebe'al Peh, pero hubiéramos perdido todo ese tesoro sobre el cual nos basamos para estar de acuerdo o estar en desacuerdo, porque eso nos ayuda a pensar y nos ayuda a crear. Ahora, si estudiamos sistemáticamente, vamos a llegar mucho mejor a lo que necesitamos que si estudiamos anatomía en un desorden de huesos. Ese fue el mérito de Rabbi Akiva, y el otro mérito paralelo con eso fue que no se cansaba de preguntar. Recuerden ustedes qué pasó cuando estaba en la yeshiva de Rabbi Eliezer. Yeshiva no es un término aplicable para esa época, pero así lo llamamos nosotros, y estaba ahí junto con su colega, y Rabbi Akiva preguntaba y preguntaba y preguntaba, exprimiéndolos hasta que ellos podían darle una respuesta, y si no, se fueron. Que eso a veces nos olvidamos de preguntar y preguntar y preguntar, y preguntar y contestar también, no solamente para tomar examen, sino para poder aclarar. Y ese es método de educación, particularmente para educación de adultos, pero yo creo que también los seres humanos se verían muy distintos si desde el jardín de infantes, desde el Gana y el Adim, se les enseñase a los niños a cuestionar y a aprender cuestionando, dialogando, incluso gritando, y dejándoles elegir qué es lo que quieren aprender hoy, y no dándoles estrictas formas de enseñanza, porque el examen que impone el ministerio abarca las páginas 400 a 600 del libro tal y tal. Esther, me pareció que levantaste la mano. Ethel, ¿estás ahí? Sí. Sí. Yo también, hola. Hola. Sí, Esther, por favor. Me parece excelente todo este shiur, y bueno, no puedo dejar de comentar en relación a la pedagogía de niños, que es un poco lo que me ha ocupado en mi vida profesional, que tiene que ver también con la teoría esta piagetiana, que habla de la construcción, ¿sí?, del aprendizaje. Y para construir un aprendizaje, un niño tiene que tener conocimientos previos, más los conocimientos nuevos que le da el maestro, logra armar, amoldar estos nuevos conocimientos, y así los va a ir construyendo. No existe no saber nada, no tener nada, tener la pantalla en blanco, ¿sí? Me parece que tiene que ver muchísimo con esto que habla de Rabbi Akiva también. Y además, esta unión de lo
espiritual, de lo afectivo, es fundamental para que uno pueda aprender. No existe aprendizaje sin el vínculo humano. No, gracias a ti y a todos los que preguntan y participan y discuten y están en desacuerdo. Gracias a... Yo quería preguntar algo. Sí. Cuando hablamos de la centralidad de Rabbi Akiva, no me cierra que lo pensemos que su centralidad deriva solo por la sistematización y por la compilación. Creo que Rabbi Akiva también, o me da la sensación, porque no soy una experta de esto, pero me da la sensación que también trae una voz que es muy particular y que por eso también sigue resonando a lo largo de los siglos. O sea, no en vano cuando uno pregunta, digamos, al común de la gente, Rabbi Akiva es una de las figuras talmúdicas tal vez más conocidas por el pueblo, independientemente de si es uno un erudito o no. O sea, que la tradición lo ha puesto en un lugar central, no solo porque fue un gran sistematizador, sino porque me da la sensación que trae un mensaje y una manera, esto que hablabas antes, ¿no? De esa amabilidad y de esa contención y de esa cosa tan humana, mucho más cercana y muy diferente a la rigidez que vimos en otros personajes, ¿no? Entonces creo que sí se puede rescatar, que no nos quedemos con la sensación de que lo que estamos durante tantos siglos alabando, venerando o recordando es un hombre que era una gran computadora para poner orden, sino que me parece que va más allá de eso. No sé si me explico. No solamente eso, fíjate, nosotros hablamos al principio de este ciclo de la cantidad de veces que aparece Rabbi Akiva mencionado en la Gemara. No hay nadie que haya sido mencionado tantas veces. Hemos hablado de sus innovaciones, de no aceptar la Torá de Rabbi Eliezer otra vez. Apenas hace una semana o 2 semanas tocamos el tema de Bor, un pozo blindado que no pierde una gota, y lo vimos como elogio, lo vimos como crítica. Es decir, nosotros hoy, esta tarde, a continuación de lo que Alisa había preguntado la semana pasada, decidí adelantar el tema de la pedagogía para adultos, simplemente por una sensibilidad hacia el grupo y hacia ustedes, porque, bueno, lo vamos a ver dentro de 3 meses, pero no va a ser lo mismo que verlo en caliente sobre la pregunta. Y entonces, obviamente, empezamos, y yo he tratado de resaltar la figura que también hemos discutido. Cuando hablamos de exaltar a Rabbi Akiva en paralelo, Javerim, Javerot, no nos olvidemos que le dimos más de una vez una tunda por una cantidad de cosas que hizo a través de preguntas, y por qué hizo esto y por qué no hizo lo otro, y qué pasó con la esposa de Turnus Rufus, por ejemplo, que ustedes se sorprendieron que Rabbi Akiva tuvo 3 esposas, que no sabemos si fueron en paralelo, si fueron sucesivas, quién fue la buena, que Rachel, la histórica, la grande, la maravillosa, que tanto elogiamos, aparentemente por la descripción talmúdica tampoco fue la primera. Entonces le hemos dado con un látigo también a Rabbi Akiva. No nos quedemos únicamente con una faceta. Pedro, veo que está pidiendo el uso de la palabra, así que no sé si hay alguien antes, y si no, Pedro, por favor. Básicamente lo que yo estaba pensando para contestación de esta pregunta, que la importancia de la compilación del Talmud, de la Gemara, de la Mishnah, es la siguiente. Cuando un maestro enseña al chico, le puede enseñar los hechos y los factos, las fechas, qué es lo que pasó exactamente, textualmente. Y también le puede enseñar la lógica y la razón y las emociones que pasaban por esa época y la causa de todos estos hechos, por qué fueron hechos. Rabbi Akiva fue el que entendió todo
esto, no solamente los hechos, sino que entendió las causas y las razones de que por qué cada rabino tenía su punto de vista, cuál es lo que causaba el punto de vista de cada rabino. Por lo tanto, él pudo compilar la Gemara, la Mishnah, para enseñarle a los judíos cuál era la razón que los compiló una Mishnah con la otra, por qué fue el orden que los compiló, porque tenía una relación de lógica, una relación de forma de pensar, era una relación de emociones que cada uno de los rabinos tenía, y por lo tanto puso todas esas acciones de esos rabinos que tenían la misma emoción uno detrás de otro, para que la gente entienda claramente cuál era la lógica y la razón de cada rabino. Pedro acaba de aportar algo que creo que es muy importante y que incluso quienes estudiamos Gemara y estudiamos Mishnah a veces dejamos pasar por alto, que es preguntarnos por qué en el mismo tema hay un orden determinado. ¿Por qué habla primero o es nombrado primero tal Raf y segundo el otro? ¿En qué se contradicen? ¿Por qué internamente hay ese tipo de dinámicas? Es decir, nosotros cuando hablamos de la compilación de lo que quedó para nosotros, lo que hizo personalmente Rabbi Yehuda Hanasí y sus alumnos, que fue la escritura de los 6 órdenes, en definitiva hay dentro de esa textura matices que si nosotros tuviésemos la capacidad y el tiempo de verlos con claridad, podríamos entender mucho mejor la dinámica, porque el autor, los autores, tuvieron una lógica que no se molestaron lamentablemente en explicarla, o que la explicaron en su época, pero que no fue compilada. Yo creo que por el tiempo vamos a detenernos aquí. Y bueno, y nos quedamos otra vez con ganas, yo por lo menos me quedo con ganas de más y de seguir explorando, y como les dije al principio, poder, y de vuestras palabras, de vuestras preguntas, de vuestros comentarios, surge mi propia necesidad de estar horas y horas y horas buscando a ver si descubro algo nuevo para poder traerles un poco de agua fresca para beber, después de todo agua es Torah. Así que, Javerim, Javerot, a todos muchísimo. ¿Quieres hablar o quieres saludar? No, quería decir una palabra más. Bakashá. Básicamente, ¿por qué Rabbi Akiva fue la persona que pudo compilar la Mishnah? Porque él fue el único que estudió y que trató de entender a cada una de las 3 posiciones que existían en esa época. Había 3 escuelas de pensamiento, de lógica, de filosofía. Una era la Beth Shammai, una era la Beth Hillel y una era la helenística que Elisha Ben Avur representaba. Y él estudió con los 3 y él entendió los 3, por eso entendió las 3 lógicas existentes en ese mundo y pudo ordenar todos los pensamientos, pues él entendió la causa de que cada uno decía una cosa porque estaba basada en su propia filosofía. Fíjense ustedes qué cosa interesante hemos aprendido ahora. Otra vez, Javerín, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Peter, que siempre tus pensamientos nos llevan a territorios impensados y nos amplían nuestra visión. Y si Dios nos da salud y vida, nos vemos a esta misma hora el próximo lunes. Y vuelvo a insistir para pedirle a Hashem que cure a los enfermos del grupo y a todos los enfermos que lamentablemente con esta nueva ola están recibiendo días tristes, días difíciles. Que Dios le dé salud y vida y a sus familias mucha fuerza para seguir adelante.